Retomamos entón a xornada, a seguir pasamos falando de Navarra a Cataluña, e por iso ninguén millor que a profesora Queralt Soler, profesora da Universidade de Barcelona. Ela é unha recoñecida especialista no tema das políticas de memoria, sobre todo no ámbito catalán. Comezou interesándose, traballando sobre o tema das foxas comúns en todo o territorio catalán, temas sobre o que ten diversas publicacións. Nos últimos tempos tamén ten traballado sobre outras cuestións, sempre vencelladas a estes lugares de memoria, como, por exemplo, o Val dos Caídos, sobre o que ten un libro cuxa leitura aconsello xunto cunha colega xornalista. Bueno, sen máis, Queralt, tes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a José por la invitación y al Consello. Para trasladaros un poco las políticas que se han hecho a nivel de estos lugares de memoria de represión franquista en Cataluña. Yo ya avanzo de que en Cataluña no hay conflicto y no parece que haya de haber conflicto en el futuro, pero luego sí que están otros conflictos que se dan también cuando las cosas van bien, que es entre administraciones quizá o entre formas de considerar cómo se llevan a cabo estas políticas públicas de memoria. Con lo cual, trasladaros también que cuando las cosas funcionan, hay dinero, hay voluntad, hay personal, ¿no? Porque en Cataluña todas estas situaciones se dan positivamente. No deja de ser que también se van creando ciertas rendijas que también os expondré hoy, ¿no? Bueno, yo creo que se da en todas partes, como mínimo en Cataluña y en España, donde antes José me lo ha contado, ¿no? Donde son muy importantes las asociaciones, la sociedad civil. Sin la sociedad civil, a través de entidades, asociaciones, sindicatos incluso, etcétera, la presión no hubiese, sin esta presión, las administraciones no hubiesen reaccionado. Cuando pensamos en la ley española del 2007 o cuando pensamos ya en leyes más regionales, se observa perfectamente que ahí hay un empuje de la gente que reclama, que insiste, que no se para que las administraciones cojan la responsabilidad de actuar al respecto, ¿no? Entonces aquí hay un espacio de memoria en Cataluña que es muy interesante, que se llama La Pedrera de Montjuïc, que es una gran fosa común en el cementerio de Montjuïc, que es enorme, donde se enterraron a todos aquellos que el franquismo fusiló después de un consejo de guerra en Barcelona, unas 1.700 personas. Y en esta pedrera, en esta gran fosa común, que ahora os enseñaré fotografías, también está enterrado el que fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, fusilado por el régimen el 15 de octubre de 1940, Lluís Companys. Y focalizo en Lluís Companys porque Lluís Companys también es una persona que, sin ser un lugar de memoria físico, sí que lo podemos tomar, como Pierre Nora comenta, ¿no? También como un elemento de memoria que en sí mismo engloba a muchas peticiones, muchas demandas y lo que representaba cuando se le mató, que en este caso pues era la catalanidad, el catalanismo, la autonomía de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Lluís Companys, cuando fue fusilado, se obligó a que fuese enterrado en un nicho en el cementerio de Montjuïc. Esta es la fotografía del nicho, que no se ve porque está tapado con laureles y con ramos, etcétera. Se obligó a que se enterrase de forma anónima. A pesar de ello, pues la gente descubrió que estaba enterrado aquí y cada año, a pesar de que la Guardia Civil vigilaba y de que no se permitía que se acercase nadie a la tumba, siempre aparecían flores en la tumba de Lluís Companys. Hasta que llegamos en el 76 y el 77 y el lugar empieza a ser un lugar de reclamo y de reivindicación a través de la figura de Lluís Companys de lo que ahora llamamos memoria histórica, que entonces no lo llamábamos así, pero no dejaba de ser una solicitud y una demanda muy fuerte por parte de la sociedad civil para que se reconociesen estos lugares de represión y, en este caso, lugar a través de la persona de Lluís Companys de represión. En el mismo cementerio de Montjuïc, Lluís Companys no estaba enterrado en esta gran fosa común, que es la Pedrera, que es así como estaba antes de que fuese dignificada, antes de que fuese restaurada por parte de unos arquitectos.
Era una fosa que se utilizaba desde el siglo XIX, donde se enterraron también a víctimas de bombardeos durante la guerra, donde se enterraron, como os comentaba, a los fusilados por el régimen y donde se continuó enterrando a gente hasta los años 60. Es decir, era una fosa de una continuidad de uso constante. Y la situación era esta, con algunas cruces, otras partes donde no hay cruces, pero que sí que se sabe que había muertos, y donde la sociedad civil, algunas asociaciones que entonces eran ilegales, en el 76, 77, algunas no son legalizadas hasta 1980, como son pues, la Asociació Pro Immolats de Catalunya, o els Expresos Polítics, o el Amical de Mauthausen, unas asociaciones que existían, pero que no actuaban dentro de la ilegalidad. Bueno, estas entidades empiezan a hacer esta petición ya en 1976 respecto a este gran lugar de reivindicación de donde están sus muertos, ¿no? Donde están los muertos que fusiló el régimen franquista y que en este lugar se engloba, como comentaba, la figura, o se quiere poner la figura única, individualizada de Companys como presidente, así con todos aquellos que de forma anónima, porque no hay los nombres en este momento, están enterrados aquí. Estas reivindicaciones van sucediéndose en el tiempo. Esta, por ejemplo, es del 79, donde se ven unas cruces que han cambiado, se ve también el cartel, ¿no?, de Lluís Companys, como que ya se está focalizando en el hecho de que este gran espacio se conforme como un espacio de homenaje hacia todos aquellos que murieron durante el régimen franquista. Ahora está así. En 1985 se llevó a cabo finalmente, en el 76 empiezan estas reivindicaciones ya con la muerte de Franco y duran 10 años, y en 1985 se inaugura este espacio que es la Pedrera de Montjuïc, que es difícil enseñároslo, es un gran espacio donde impera el silencio, donde hay toda una serie de cruces, monolitos, lápidas, que gente a nivel particular las ha puesto, partidos políticos, también sindicatos, gente que no sabe dónde está su muerto, pero pone aquí la lápida para tener un lugar donde ir a honorarlo, etcétera, etcétera. Y en este mismo espacio, a la derecha, donde se ven como tres paneles, está la tumba de Lluís Companys. Es decir, se trasladó del Ninxo, se trasladó a esta tumba, rodeado de todos aquellos que no se pueden individualizar. Él está individualizado, pero todo el resto es imposible porque, como os decía, es una gran fosa que no es posible individualizarla. Esta es una visión desde arriba y aquí a la derecha, este semicírculo que se ve es la tumba de Lluís Companys. Yo debo decir que a mí la Pedrera me gusta mucho, la tumba de Lluís Companys no me gusta nada. No, creo que no era el momento arquitectónico, no sé, creo que os la he puesto de más cerca. Sí, es esta. Quiere representar el cuerpo en medio de un lago, es decir, todo tiene una explicación, pero al final, alrededor de este gran espacio de homenaje donde hay tantos muertos, bueno, yo creo que no está muy acertado, ¿no?, el tema, pero bueno. Cada año se hacen en este lugar de memoria, que como os digo es del 85 y eso es importante retenerlo, se hacen pues, homenajes diversos en el día, sobre todo el 15 de octubre, el día que fusilaron a Lluís Companys, por parte tanto de las administraciones como también de la sociedad civil. Y en este lugar lo que sí que se hizo, cuando ahora hay el debate en algunos lugares de si poner los nombres o no ponerlos, de si se ponen los nombres te equivocas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corriges? De si el hecho de poner los nombres parece que los otros no han existido, ¿no? Es decir, toda la cuestión de los nombres, de si escribirlos o no en los lugares de memoria está debatiéndose en algunos lugares, en otros no. Aquí en el 85 no pensaron tanto. Y se decidió que en estas columnas que dan entrada a este gran lugar se pusiesen todos los nombres de todos aquellos que habían sido fusilados en Barcelona, porque aquí están los enterrados en Barcelona. ¿Hay algunos herreros? Sí,
de apellidos, básicamente, ¿eh? ¿Falta alguno? Posiblemente, porque las investigaciones en el 85 no es las que se tienen actualmente. Pero quedó fijada esta forma de conmemoración y esta forma de homenaje en este tipo de fosa común que veremos que luego, con el paso de los años, se ha ido repitiendo en Cataluña. Bueno, ¿qué sucede? Que hay toda esta primera parte hasta el año 2007, cuando aparece la Ley de la Memoria Histórica en España, donde las asociaciones están presionando para que las administraciones actúen, y presionen desde muchos sentidos, para abrir fosas, para el reconocimiento de gente que estuvo privada de libertad, y se dan toda una serie de ayudas económicas que vienen a solventar aquellas ayudas que había dado el Estado para aquellos que habían estado más de un año en prisión, y esto todas las comunidades autónomas van haciéndolo, más o menos. Pero de lo que no se habla son de estos lugares, ¿no? Y esta ley de 2007, como esta cuestión no está tan en el candel como quizá está ahora, tampoco lo recoge, porque lo único que recoge la ley es respecto a aquellos lugares que enaltizan el franquismo, pero no aquellos que recuerdan el pasado de los que sufrieron el franquismo. Y entonces, respecto a símbolos y monumentos públicos, lo que dice es que se va a tener que retirar todo, pero no tiene en cuenta lo que pueda surgir o monumentos que ya han surgido, que ya existen en muchos lugares, no solo este de la Pedrera, sino en muchos lugares de España, respecto a la memoria democrática. Sí que hay una ley alrededor fija y concreta, hay un artículo alrededor del Valle de los Caídos, para que no se puedan continuar haciendo las manifestaciones que se hacen de exaltación del régimen. En 2007 también, después de la ley estatal, aparece la creación del Memorial Democrático. Y el Memorial Democrático, a pesar de que tiene esta red de lugares de memoria, en esta ley de creación no se fijan los lugares de memoria, no habla de lugares de memoria. Será después que esto lo va a desenvolupar. Pero realmente al inicio no fija, es decir, fija que la memoria republicana, las víctimas del conflicto, es decir, todo, ¿no? Un poco intenta abarcarlo todo, pero curiosamente no fija respecto los espacios de memoria. Y tiene que ser en el 2010, el 7 es la ley, el 2010 sale una orden, que es una ley menor, o es una normativa menor, sale una orden de la Generalitat, en el cual sí que se regulan estos espacios que se han ido creando, porque surgió, la ley no lo reconocía, pero fueron surgiendo espacios de memoria por todas las poblaciones y se crea esta xarxa d'espais de memoria, red de espacios de memoria de Cataluña. Y aquí se crean 3 centros muy importantes, uno en Barcelona, que no tiene set, no tiene lugar, ahora no lo tiene para nada. Primero estuvo en unos despachos, luego estuvo en Vía Laietana, luego estuvo en el centro de Barcelona al lado del CCCB y ahora no tiene un espacio físico propio, porque parece ser, y todo indica, que sí que se va a ubicar en un espacio que se está arreglando, y si no se tuercen las cosas yo creo que va a ser así, en la plaça Sant Jaume, que es el lugar céntrico de Barcelona, donde tienes en un lado la Generalitat de Cataluña y en el otro l'Ajuntament de Barcelona, l'Ayuntamiento de Barcelona. Y allí mismo, en una esquina donde hay un edificio del siglo XIX, pues se ubicará el Memorial Democrático a nivel de exposiciones y alguna cuestión de gestión, porque todo el personal no cabe. Pero ahora mismo, por ejemplo, no tiene espacio. Y, de hecho, el espacio propio de esta sede del Memorial no lo ha tenido ni lo tendrá finalmente hasta que esté en Plaza Sant Jaume, ¿no? Han tenido que pasar muchos años hasta que esto no se concrete. Aparte de este espacio, crea 2 espacios más en las 2 puntas de Cataluña. Uno al lado de la frontera, que es el MUME, el Museo Memorial del Exili, para hablar del exilio, y donde es muy recomendable, bueno, todo es muy recomendable. Está en la Jonquera, está al lado de la frontera y recoge todo lo que quieren ser los exilios, no solo de la guerra civil, sino los que también se han sufrido y se están sufriendo en muchas partes del mundo. Y el otro, el COMEBE, que es un consorcio, por eso se llama consorcio, entre diversos ayuntamientos de la zona donde sucedió la batalla del Ebro, que es el Consorcio Memorial de la Batalla del Ebro. Y aquí también se crea un lugar donde se pretende
que en todos estos ayuntamientos que forman parte del consorcio aporten un lugar también de memoria. Algunos represivos, otros de frente de batalla. No todos son represivos estos lugares de los que estoy hablando, ¿no? Ahora os enseñaré alguna foto. Luego, la red distingue entre secciones y colaboradores y son muy importantes las entidades locales, porque la Generalitat puede tener la idea de vamos a poner un monumento que aquí estaría muy bien, pero si el municipio no esté de acuerdo, pues allí no se pone nada, ¿no? O el municipio puede tener la idea de vamos a poner un monumento, pero nos falta economía. Bueno, pues vamos a ver si la Generalitat nos ayuda. Entonces, aquí siempre tiene que existir una muy buena sinergia entre la Generalitat y los ayuntamientos, que no siempre se da, por cuestiones políticas a veces, por cuestiones de visibilidad, por cuestiones de intereses o por cuestiones prácticas, como un poco más adelante os enseñaré con un ejemplo muy concreto. En este sentido, por ejemplo, los ayuntamientos se responsabilizan de unos paneles que son muy parecidos a los de Navarra, que se sitúan o cuando se sitúan en los espacios de memoria. Entonces, estos ayuntamientos pues, cambian de signo político y dejan de tener interés en estos espacios y estos espacios decaen o hay una mala visibilidad de estos paneles porque nadie los cuida. O bien, estos ayuntamientos tendrían todas las ganas del mundo de arreglar unos paneles que hace 6 años que se pusieron y también la lluvia, el sol, etcétera, etcétera, pues los ha quemado y no tienen economía y tienen que pedir una subvención a la Generalitat. Pero la Generalitat, por cuestiones políticas varias, ese año no da subvenciones. ¿Vale? Es decir, cuestiones de estas prácticas que van sucediendo constantemente, o bien ayuntamientos que no tienen la capacidad de pedir una subvención, porque son el alcalde y un técnico que pasa una vez a la semana. Y te dicen, pero yo en ese momento había no sé quién que se dedicaba a esto, pero se ha ido, ¿cómo voy ahora a renovar estos paneles? ¿No? Es decir, todas estas cuestiones prácticas también afectan a una visibilidad de unos lugares de memoria que son fijados y son marcados, ¿no? y están hechos para ser visibles, pero que a veces vamos a lo contrario de lo que pretendían. Porque a veces vas a lugares de memoria que están muy remarcados, ¿no? Y hay unos paneles pero que están hechos polvo y piensas, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Cuando lo conoces sabes que pueden haber pasado todas estas cosas, pero si no lo conoces uno se puede hacer muchas preguntas o puede pensar, esto ya ha pasado, ¿no? Esto ya sucedió, no sé. Bueno, estos son los grandes centros que el memorial pretende y pretendía y ha ido consiguiendo fijar como lugares de memoria. No todos son de represión, sino que aquí pues, entran muchas otras situaciones muy a menudo militares. En Cataluña, por cómo fue la guerra, pues se llegó hacia el final, hasta el 38, no llega el frente, y del 38 hay un gran frente de norte a sur en el oeste, y luego hay pues, toda la ocupación militar, ¿no? Entonces, esto hizo que pues, haya lugares donde se recuerda mucho un combate. El combate al lado de Balaguer, un pueblo donde fueron a morir muchos jóvenes de la última quinta, de la que tenían 17 y 18 años, y en el merengue, ¿no? Pues se recuperó este lugar. ¿Son víctimas? Bueno, volveremos a hablar de ello. Pero en su momento, una asociación que se llamaba La Lleva del Biberó, de la Quinta del Biberón, contrató en el año 85 también, contrató una gran excavadora para sacar a sus muertos, a los muertos que estaban aún en el merengue, en este lugar. Y están las fotografías de cómo la retroexcavadora lo saca. Y es brutal, porque visto desde nuestro punto de vista hoy en día, dices, por favor, ¿no? Pero en ese momento ellos están muy orgullosos de devolver la dignidad a estos soldados que llevan más de 40 años mal enterrados y que nadie los ha podido ni recoger, ni dignificar, etcétera, etcétera. Los sacaron como pudieron, los llevaron a un cementerio y allí los enterraron todos juntos. Bueno, como sea, hay estos ejes, en el norte la parte de la frontera, en el oeste también con el Pirineo, pues toda la parte también relacionada luego con el paso de personas durante la Segunda Guerra Mundial entre Francia y Cataluña, en el sur toda la parte esta de la zona de la Batalla del Ebro y en el centro pues también está Barcelona y todo lo que sería la Segarra. Claro, aquí estos dos centros que os he comentado, el MUME y el COMEBE, están uno en verde arriba del todo
en la derecha, que es en el Alt Empordà, y el otro en verde también abajo del todo. Pero, por ejemplo, lo que es toda la zona de Lleida, que es el oeste, que aunque aquí haya marcado unos cuantos puntos, no hay un centro de referencia como puede ser el Museo del Exilio o el de la Batalla del Ebro, que sí que tenemos en las dos puntas. Claro, ahora hace tiempo que diversas entidades, ayuntamientos, están reclamando que se haga algo en Lleida, porque consideran que hay un vacío, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones se van resituando constantemente. Son fotografías del MUME, que es un edificio donde hay un convenio y un acuerdo con el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación, funciona realmente muy bien, donde pues hace un recorrido cronológico por los exilios, no solo el español de la Guerra Civil, sino todos los que hubo un poco antes y un poco después. Se aguanta bastante el discurso, ya es de hace años, se aguanta bastante el discurso, pero igual también necesitaría ahora algunos retoques con nuevas cifras que han salido en lo normal, ¿no? Que se va investigando y se van descubriendo cosas. Está en medio de la población y está haciendo un poco de museo transfronterizo, en el sentido que van mucha gente de Cataluña y de España y también bastante gente de Francia. Y esto sería algunas fotografías del Comebe, que es de la que se centra en espacios de la Batalla del Ebro y que hay desde campamentos de soldados, trincheras, refugios, unos edificios que sirvieron de hospitales para los soldados, cementerios también y las fosas que se han ido abriendo, que ahora os contaré también lo que ha pasado. Todo esto, igual que Navarra, tiene una forma de señalización establecida. Entonces, si uno quiere, un ayuntamiento tiene la iniciativa de hacer una señalización de algún lugar, hasta ahora va así, pide una subvención, contacta con el memorial, pide una subvención, el memorial le dice, sí, hombre, no vas a tener problemas para la subvención y entonces vas a tener que seguir estos parámetros para señalizar el lugar en concreto, ¿no? Entonces, con unos atrios, con unos paneles, hay diversas formas de ir señalizando todos estos lugares, que como digo, no siempre son de represión. Ahora entraré en los de represión. Y aquí los ayuntamientos, a veces se enfadan mucho. Yo he hablado con gente de ayuntamientos que preferirían otro tipo de señalización. Entienden que la Generalitat quiera poner su sello, para que nos entendamos, incluso pueden llegar a entender que haya una visualización homogénea de las cosas, pero ellos querrían poder participar en cómo señalizar estos lugares. Y querrían quizá, antes de la señalización y tal, hacer un trabajo con las escuelas, la escuela del pueblo, para que se sintiesen más, ¿no?, incluidos en la señalización de estos lugares. No, ni mucho menos pasa en todos los ayuntamientos, pero sí que ha pasado, ¿no? Que, ven un poco una imposición excesiva y que no haya un poco más de posibilidad de entrar en el diseño de esta forma de señalización. Este es un ejemplo en el Coll de Balitras, en Portbou, por donde pasaron miles de exiliados que iban hacia Cerver, en primera instancia, donde van contando las diferentes etapas del recorrido de esta retirada con fotografías diversas. Está claro que si no existiese esto, la gente no sabría qué pasó en Belitres, ¿no? Es decir, esto está clarísimo. Y además en Portbou, es donde murió Walter Benjamin, el filósofo, y es donde hay para mí uno de los mejores monumentos. Se ha visto muchos más, yo he visto pocos en relación, pero es de los mejores monumentos de memoria que se ven, porque traslada la idea se dice que, parece ser que se suicidó, ahora Walter Benjamin, ahora alguien lo pone en duda, pero parece ser que se suicidó, y el monumento realmente traslada la voluntad de seguir viviendo, o de no querer morir pero morirse, es una cosa muy... Es la unión entre el mar, la tierra y el cielo, está muy bien pensado. Como sea, en el núcleo de Portbou se están llevando a cabo todas estas cuestiones de señalización y son muy útiles, claro, porque es que si no realmente uno pasaría por allí y no sabría lo que sucede. Aquí
la gente le llama la atención quizá, para un momento el coche, se tiene que ir en coche, y se baja para observar lo que cuentan estos paneles. En todos estos años, han aumentado un poco estas cifras, pero en todos estos años se han ido, sin ley, con una orden, se han ido creando estos 124 espacios de memoria con una distribución tanto temática como territorial bastante desigual. Y además, a partir del 2008, se empezaron a abrir fosas comunes. Pero las fosas comunes de Cataluña no son de civiles, mayoritariamente, sino que son de soldados muertos o en el frente, o en la retirada, o en hospitales militares. Entonces aquí ya viene una pregunta. ¿Una fosa común con soldados que mueren en batalla es una fosa de víctimas? Yo estoy segura que la sociedad dirá que sí, ¿no? Bueno, lo que pasa que cuando empiezas quizá a querer categorizar tanto, pues hay gente de las mismas entidades que opinan que no es lo mismo un civil asesinado que un soldado muerto en el frente. Y aquí yo creo que podríamos entrar en un bucle, porque ya ha pasado más veces respecto a lo que es una víctima y la frontera entre la víctima y lo que no lo es, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de las fosas. Como sea, estos espacios de memoria se dividen en la web del memorial, que es muy intuitiva, ¿no? Entre esta red, hay un censo de simbología franquista. Inicialmente el memorial se fijó más en lo que había franquista que no en lo que se había creado democráticamente, o lo que quería crear. Luego ya cambió de tercio, ¿no? Pero bueno, hay estos espacios que se pueden observar y hay pues todo un banco de memoria democrática. No sé las cifras, sé que hay muchas entradas también al estilo de Navarra, con fondo oral, documentos, de todo tipo, de personas que vivieron la guerra, que sufrieron el franquismo, que luego fueron a campos franceses, luego a campos alemanes, de espacios, etcétera, etcétera. Y aquí pues se puede buscar, puedes buscar por nombre de persona, por lugar, o incluso por documento o por paisaje. Bueno, otra cosa es si lo encuentra o no, ¿no? Bueno, ¿qué es un lugar de represión franquista? En Cataluña, ¿qué tenemos? Tenemos lugares de fusilamiento o asesinato, porque a pesar de que muchas fosas son de soldados, también hay de civiles, ahora os lo cuento. Lugares de entierro de civiles, de militares, en fosas comunes, y después prisiones y campos de concentración. ¿Cuáles son las víctimas que se homenajean? Se homenajean a todas, absolutamente a todas. Muchos asesinados y fusilados, pero también a víctimas por bombardeos. Entonces hay diversos monumentos en Cataluña de víctimas por bombardeos. En Barcelona, luego podríamos entrar a mirar cómo son estos monumentos y las discusiones que ha habido. Porque en Barcelona, por ejemplo, delante del Coliseum, hay un monumento a las víctimas por bombardeo de enero de 1938, que había unos camiones de trilita que estaban pasando por allí y causó una gran mortandad. Pues este monumento costó mucho que se ubicase, se ubicó en una parte céntrica de la ciudad porque está en Gran Vía con Rambla Cataluña, pero es un monumento, no se ha puesto ninguna foto, que no se ve. No se ve. Es un monumento de unos... ¿Tú lo has visto? Sí, no, es un monumento de unas barras de hierro que quieren representar lo que cae del cielo, ¿no? En una redonda, y hay una placa en el suelo, pero realmente, con la cantidad de gente que pasa por allí, de coches, etcétera, etcétera, no lo ves. No sé cómo se hizo, pero no se ve ese monumento. Y hubo muchas discusiones para hacer ese monumento allí, en Barcelona, ¿no? Bueno, pero aparte de pues hay otros más explícitos, ¿no? También hay monumentos y reconocimientos a exiliados y después a los deportados a los campos de exterminio nazi, que han empezado hace muy poco tiempo. Estos han empezado muy poco tiempo. Bueno, todos estos lugares que se señalizan o se hace un monumento o se marca de alguna manera, pues son estrategias, ¿no?, para dignificar y conmemorar y homenajear siempre a todas estas víctimas. Lo último que ha aparecido en Cataluña y que se está haciendo muchísimo son las placas Stolpersteine, que también tienen debate, que ahora os contaré.
Bueno, a nivel de fosas, hay una web con un mapa muy trabajado. Este mapa se presentó a finales de 2022 y realmente, aquí no os lo he puesto, pero te acercas a estas redondas y se van abriendo todas las fosas que hay alrededor. Y la información de cada fosa común que se tiene. Si se ha abierto o no, si se ha abierto, cuándo se ha abierto, el informe precedente, ¿no? el informe que sale tanto antropológico como histórico, etcétera, arqueológico, si no se ha abierto, la información que se tiene, si es de civil, si es de soldados, si es de hospital militar, si es de represión, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay toda la información respecto a las fosas comunes existentes que se conocen en Cataluña. Cataluña sigue investigando porque cada año está haciendo contratos menores para cada año hacer 1 o 2 comarcas y que haya unos investigadores que se pasan un tiempo largo en estas comarcas recogiendo toda la información que se puede tener de estas fosas. Fosas como esta, por ejemplo, de la ermita de Santa Magdalena, que está en la retaguardia del Frente del Ebro y que nació de ser un hospital militar. Este edificio se convirtió, que era una masía, se convirtió durante unos días en un hospital militar que hacía la primera intervención respecto a los heridos que le llegaban de la batalla del Ebro. Muchos murieron, los otros seguían hacia la retaguardia, hacia otros hospitales. De este hospital nacieron estas fosas que están aquí debajo vacías, ¿no? A medida que iban muriendo, se iban abriendo pues, estas diferentes fosas en este prado que está encima del edificio y una vez se hubo abierto todo, se decidió que se mantenía la visualización de las fosas porque se cubrieron todas ellas, todos estos agujeros se cubrieron de una arena diferente, para que se viese, ¿no? Que esto había sido una fosa común de militares, en este caso soldados, muertos en este hospital. Y se puso este panel explicativo respecto a este hospital militar donde murieron tantas personas y donde pues también casualidades de una documentación de un médico que había estado aquí y que se conservó, pues se pudieron identificar a diversos soldados de los que la gente desde la guerra no sabía absolutamente nada. Justamente porque en Cataluña, cuando se habla de desaparecidos, se habla mayormente de soldados muertos en el frente, que se fueron y como mucho tienen una carta, pues desde el Ebro, desde el Segre, desde Lleida, ¿no? La familia tiene unas últimas noticias o de unos amigos que lo vieron caer, etcétera, etcétera. La Generalitat hizo una cosa que curiosamente funcionó, porque normalmente, y como os decía, aquí es la sociedad civil la que presiona para que las administraciones actúen. Y entonces cuando la administración actúa, yo creo que en general la sociedad civil sigue presionando, pero va quedando más o menos satisfecha, ¿no? Porque la presión ha servido para que actuemos, etcétera, etcétera. Pero aquí la Generalitat se inventó un memorial para todos aquellos soldados que habían desaparecido en el frente y que las familias no sabían dónde estaban y que posiblemente nunca sabrían dónde estaban. Pero en cambio les puso un lugar en la batalla del Ebro, en un lugar de la batalla del Ebro, en la Fatarella, les puso un lugar para poner el nombre del soldado que no volvió y para que las familias pudiesen ir a hacer un homenaje, llevar flores, postales, poemas, fotografías, porque se ha vuelto y la sociedad ha aceptado este monumento, ¿no? Es decir, desde arriba hacia abajo ha sido aceptado. Y es muy curioso, porque no acostumbra a pasar. Porque esto, la gente, es difícil que se haga suyo una cosa que te viene desde la administración. En cambio aquí, pues realmente yo creo que el vacío era tal que la gente lo ha aceptado. El día de la inauguración se tuvo que hacer el acto 2 veces en el polideportivo de la población porque se llenó, no sabían qué hacer con toda la gente que estaba fuera y por miedo a una avalancha dijeron, bueno, que se vayan los de dentro y repetimos igual el acto, ¿no? Y para que entrasen los otros. Porque vino gente además no solo de Cataluña, sino de Valencia, de Aragón, de muchas partes que obviamente también habían muerto en el Ebro. Entonces aquí, además, es un monumento en el cual se aceptan todos los nombres. Es igual, no, era soldado del ejército franquista. ¿Tienes noticias que murió en el Ebro? Sí. ¿Lo quieres poner? Sí. No acostumbra a suceder
porque los familiares de los soldados del ejército franquista sí que tuvieron toda la información correspondiente, pero alguna vez, algún caso se ha dado. No estamos seguros de que muriese en el Ebro, no pasa nada. No tienes dónde llevar tus flores, es igual, ponemos el nombre, al final es un soldado que murió. Bueno, esto es Las Camposinas, que se llama, en la Fatarella, y como digo, pues es un monumento y un lugar que no es de represión, pero que recuerda, pues en este caso, la muerte sufrida por los soldados en el frente, porque no había ningún lugar que lo recordase. ¿Qué tenemos en Cataluña cuando son fosas de civiles? Básicamente los fusilados. Nosotros en Cataluña hay muy pocos paseos en la retaguardia, los hay de la retaguardia republicana, pero luego cuando llegan las tropas franquistas y también se institucionaliza el régimen en el país enseguida y tal, enseguida ya empiezan con los consejos de guerra y todo lo controlan mediante consejos de guerra. Entonces sí que tenemos, creo que ahora las cifras están en 80.000 consejos de guerra, con más de una persona juzgada en el consejo de guerra, pero realmente hay muy pocos asesinatos de personas que fuesen idas a buscar por, en este caso, o el Ejército o Guardia Civil, etcétera, ¿no? Como sí que se da en muchas otras zonas del Estado. Allí se da en el Pirineo y se da cerca de Lleida, pero el resto son personas fusiladas. Tenemos todos los papeles, el Consejo de Guerra, las acusaciones, quién les acusó, de qué les acusaron, la pena que se les puso de muerte, si no fue conmutada, aunque se pidió, etcétera, si no fue conmutada, y cuándo y cómo se les fusiló en uno de los 4 cementerios de las 4 provincias catalanas. Este es el de Girona. Entonces, en Girona, los fusilados, que son unos 700, pues también, siguiendo un poco, como podéis ver, la dinámica de la Pedrera, en un espacio diferente, pero sí que se puso todo un panel con todos los nombres de aquellos que habían sido fusilados. Y esto se hizo hace unos pocos años. Anteriormente había un monumento en que también había algunos nombres puestos en piedra, de la gente que tenía muy claro que su muerto estaba allí. Pero no estaban todos, aquí se pusieron todos. Y lo mismo sucedió en Tarragona. En Tarragona no se hizo hasta el 2010, aproximadamente, y fue por la presión de las entidades que presionaron al Memorial Democrático porque querían que esta fosa común, que estaba absolutamente abandonada, recogiese también la memoria de los muertos y también pusieron todos los nombres con una estatua al final, que es una mujer delante del cuerpo de un fusilado, ¿no? Con lo cual, lo que se hizo en La Pedrera en 1985, al cabo de muchos años, se hizo en Tarragona, en Girona, y costó mucho, pero también se hizo en Lleida. Y costó mucho por las propias circunstancias de Lleida, por cómo se vivió la guerra, etcétera, ¿no? Porque fue frente y hubo muchas tensiones. Pero finalmente, pues también se hizo en Lleida esta gran pared donde también están todos los muertos, en este caso fusilados en Lleida y enterrados aquí en el cementerio. Bueno, ¿qué ha hecho el Memorial Democrático, por ejemplo? Claro, yo no estoy muy de acuerdo, pero ha querido también poner una placa en La Pedrera. Yo digo, La Pedrera ya existía. No sé hasta qué punto. Pero bueno, es esta estandarización de la Generalitat. Pero aquí la Generalitat no ha hecho nada, porque ya estaba hecho. Pero bueno, es un lugar de memoria que entre dentro de esta red de lugares de memoria, de lugar de represión, ¿no? Como os podéis fijar, o Navarra y Cataluña juegan mucho con la M, ¿no? Esta M de memoria, de memorial, etcétera. Y dentro del mapa que presenta en su folleto no marca La Pedrera, marca una M de memorial democrático, ¿no? Es decir, aquí yo creo que se puede ver un problema que tiene el Memorial Democrático con el Ayuntamiento de Barcelona, que no se entienden para nada en políticas públicas de memoria. Y un ejemplo es este, os pondré más ejemplos. Con lo cual, lo que os comentaba al principio, va muy bien, ¿no? O sea, en Cataluña no tenemos motivos de queja, pero pasan cosas. Y también creo que es interesante en un encuentro así trasladarlo, ¿no? De que no todo parece o luce lo que parece. Justamente, el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que existe
la Pedrera, con aquellas columnas y aquellos nombres, quiso poner y quiso que existiese un parapeto, bueno, creo que son unos ventiladores, quiso aprovechar, esto está en el Fórum de las Culturas, abajo de todo en Pueblo Nuevo, más allá de la Vila Olímpica, muy cerca de Sant Adrià del Besós, donde se ven las 3 chimeneas de la térmica que existía. Bueno, pues quiso poner aquí todos los nombres de los que se fusilaron en el lugar, porque los que están enterrados en la Pedrera, en Montjuïc, eran fusilados aquí, en el Camp de la Bota. Entonces dijo, no, nosotros lo que haremos será un recuerdo en el Camp de la Bota. Seguro que también por presiones asociativas, de las asociaciones, también tuvieron mucho que ver. Pero, bueno, pues en este caso ya tenemos 2 memoriales, ¿no?, de represión en Barcelona, el de la Pedrera y el del Camp de la Bota. Pero es que este del Camp de la Bota tiene una historia muy interesante por estudiar, porque ya esta es la visión frontal. Ya existía un monumento en el Camp de la Bota desde el año 1992. Abstracto, que no entendía nadie. Pero existía un monumento porque las asociaciones habían presionado mucho cuando se hizo el Fórum de las Culturas, toda esa zona se urbanizó, para que en algún lugar quedase constancia que allí se había fusilado a gente. Entonces, se puso este monumento y se puso una placa que no ha parado de cambiar hasta el año 2000, creo que 6 o 7. Porque la placa que se puso también, aquí se fusiló también durante la guerra a personas que se consideraban fascistas. Entonces aquí es un lugar donde se estuvo fusilando desde el 36 hasta el 52. Con lo cual, ¿pero quién está reclamando este lugar? Solo lo reclaman aquellos que no han tenido el reconocimiento durante 40 años del régimen franquista y 40 años de democracia, ¿no?, que son las víctimas de los republicanos. Estoy haciéndolo grande, para que nos entendamos. Con la primera placa no les gustaba a estas asociaciones porque el ayuntamiento puso a los fusilados del Campo de la Bota, a todas las víctimas de la guerra civil, a todas. Y ellos no estaban de acuerdo porque dijeron que allí se había fusilado gente durante la posguerra. Entonces, en el 2004 se añadió y de la posguerra, 39-52. Pero continuaban sin estar de acuerdo. Y yo creo que fue en el 2006-2007 que se puso en memoria a las víctimas republicanas fusiladas en este lugar por la dictadura franquista entre los años 39 y 52. Este monumento, solo es para ellos, ¿vale? Se fue acotando a quién estaba recordando este monumento. Esto ha pasado, no sé si aquí en Galicia, en Cataluña, ha pasado en diversos lugares que se han resignificado monumentos de estos a las víctimas, a la retaguardia, se han resignificado hacia todas las víctimas. Normalmente no ha provocado discusiones, pero tú ves que es aquella idea de reconciliación, ¿no?, que aún existe en ciertos monumentos. Bueno, aquí tenemos también un enfrentamiento o un choque entre 2 ayuntamientos. Es un lugar muy interesante, porque aquí también se están enfrentando, o no se entienden, el Ayuntamiento de Barcelona con el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besós, porque Sant Adrià del Besós dice, oye, donde los fusilaban era término de Sant Adrià. ¿Y por qué estáis poniendo los monumentos en término municipal de Barcelona? Entonces, yo también quiero un monumento en Sant Adrià del Besós. Y entonces se fijó que próximamente, no sé cuándo, se haría otro monumento en la misma zona, en término municipal, porque son unos pocos metros lo que lo separan, de Sant Adrià del Besós, que también recordará a todos los fusilados del Campo de la Bota. Con lo cual, es un lugar, este del Campo de la Bota en Barcelona, que, bueno, se da un conflicto de memorias, pero no de memorias enfrentadas, sino de memorias que en principio podrían ir juntas, ¿no? Pero en cambio, por otras cuestiones que no son vencedores y vencidos, sino cuestiones actuales, bueno, pues no se ponen de acuerdo. Bueno, otra señalización está en la prisión de Les Oblates, en Tarragona, donde el ayuntamiento también hizo un monumento, una dignificación, y el Memorial Democrático hace poco ha puesto, y también han llegado a un acuerdo para que forme parte de la xarxa esta de los espacios. Y volvemos a Barcelona, porque a nivel de mujeres, en Tarragona era un convento donde se encarcelaban a las mujeres. En Barcelona era la presó de les Corts, una prisión que está arriba de todo de la Diagonal, donde está ahora el Corte Inglés, donde no queda nada.
Pero a pesar de que no queda nada, se decidió que se hacía este monumento bastante abstracto, pero que sí, que recuerda, ¿no? Pone donas, ¿no? Mujeres en catalán, que quiere recordar que allí hubo una prisión y que trajo piedras de muchos lugares de Cataluña que representan pues, los diferentes lugares de donde eran las presas. Creo que de Cataluña y España, pero no me acuerdo bien. Bueno, pero aquí no hay nada del Memorial Democràtic, porque es Barcelona. Y Barcelona tiene su propia política de memoria. Y no hay manera que se entiendan, de momento. Y lo mismo pasa con la Modelo. En la prisión Modelo de Barcelona, que se vació en el 2017 y donde hay muchas discusiones alrededor de qué hacer con ella. Creo que ahora ya se aprobó un plan para mantener algunas galerías, pero otras hacerlos parque público. Bueno, es todo un edificio en centro al lado de Sants, pasa a ser centro de la ciudad esto, pero este lugar de represión, como es la prisión Modelo, donde entre otros pues, se ejecutó a Puig Antich, pues, por cierto, para nada señalizado donde se ejecutó a Puig Antich, lo que tenemos es que hay una galería donde sí hay unos paneles que te cuentan y te explican la historia de la Modelo, etcétera, etcétera, el patio, las cocinas, la galería, la quinta galería, el por qué eran diferentes, el cimborio del centro, etcétera, ¿no? Pero tampoco no hay no forma parte de esta red de espacios de memoria del Memorial, porque también ha seguido un camino propio. Bueno, al final, ya para ir cerrando, a la distribución de monumentos actualmente de memoria republicana, esto sí, son unos 300 y pico que se reparten por Cataluña de forma muy desigual, como podéis ver, mucho alrededor de Barcelona y del barcelonés. Y finalmente, la cuestión de las Stolpersteine, que lo digo fatal, seguro. Hace unos años, no sé si las conocéis, estas llambordas, estos adoquines, donde recuerdan las personas que murieron en campos de exterminio. Y está muy claro el mensaje, ¿no? Personas que murieron en campos de exterminio. Bueno, en Cataluña, gracias en primer término a Montserrat Roig y luego a otras investigaciones que se han dado, la Mical de Mauthausen, etcétera, pues más o menos se ha ido sabiendo toda la gente que partió de Cataluña y que murió en estos campos. Entonces, la Generalitat empezó a colocar estas Stolpersteine. Claro, los ayuntamientos encantados de colocar Stolpersteine, pero resulta que como es un artista, porque esto es una iniciativa individual de un artista que empezó hace años para que se recordase el lugar de donde eran los que habían muerto en los campos de exterminio. Como que resulta que este artista quiere ir a poner él todas las Stolpersteine que se ponen, pues hay una lista de espera para que venga a Cataluña, que gestiona el Memorial Democrático, para ir a los diferentes municipios que lo han pedido, de 3 años. Y ya le hemos liado. Porque hay ayuntamientos que no quieren esperar 3 años. Entonces contactan directamente con el artista y algunos consiguen superar la lista. Y otros deciden que, ¿sabes qué? Pondremos una Stolpersteine nuestra. Esto ha pasado en muy pocas ocasiones, pero esto de los Stolpersteine, por ejemplo, ha pasado en Mallorca y en Valencia. En Valencia se llaman las racholetes, ¿no? Y están poniendo con esta idea por todas partes, y en Mallorca las ponen plateadas, porque son víctimas de franquismo en Mallorca, ¿no? Bueno, pues estas Stolpersteine, que es una gran iniciativa, que hace muchos años que funciona, bueno, pues en Cataluña está creando fricciones, porque entonces hay muchas formas de gestionar cómo se ponen, cómo se inaugura, entre comillas, la puesta de esta Stolpersteine, quién va, ¿no? Todas estas situaciones. Ahora se han puesto más de 500, esto es del 23, ahora hay un pocas más. Como podéis ver, por todo el territorio se han puesto, ¿no? Se están poniendo por todas partes, porque víctimas al final, que fueron a los campos de exterminio, pues los hay de todas partes. Y tenemos otro conflicto, que es que, por presión popular, se quiso poner una Stolpersteine a Lluís Companys, que no murió en un campo de exterminio,
que fue fusilado en Montjuïc. Pero bueno, yo que conozco a la gente de la administración, claro, pues le viene una asociación, una entidad, una gente que les empieza a presionar que por qué Lluís Companys no puede tener una Storpestein, que por qué, porque al final fue, ¿no?, la idea de que fue detenido por los nazis. Entonces, como fue detenido por los nazis y hubo esta complicidad, pues se merece la Stolperstein esta. ¿Y dónde la ponemos? En su casa, en el Tarrós, porque era de Lleida, donde no va nadie. No, hombre, la ponemos delante del Palau de la Generalitat. Entonces, después de muchas discusiones entre entidades, la Generalitat, el Ayuntamiento, bueno, aquí los historiadores no dijeron nada, obviamente, porque solo nos falta decir algo al respecto de esto, pero al final se puso esta Storpestein delante del Palau de la Generalitat de forma simbólica. Yo entiendo perfectamente el simbolismo, o sea, entiendo perfectamente y puedo entender que el gobierno de entonces, que era Junts o Esquerra, en un momento político tenso, apostase por poner esta Stolperstein aquí. Pero bueno, fríamente no tocaría, ¿no? Bueno, a partir de aquí ha surgido hace poco, en el 2022, la Ley de Memoria Democrática del Estado, que es muy respetuosa en muchas cosas con lo que las comunidades autónomas han ido haciendo hasta estos años, pero en este no. A ver qué opinará. Yo la conozco muy poco, bueno, la conoces más tú, Josemi. Pero bueno, en este el Estado dice que será él quien dirá dónde están y qué son los lugares de memoria, de represión. Ya os digo, en esto ha cogido el poder. Y finalmente hay un proyecto de memoria democrática en Cataluña que hace como desde el 17 también, 16-17, que está en el Parlamento, que ahora entra, que ahora sale, que ahora no sé qué, que ahora bueno, que no hay manera de que avance y cuando ahora parecía que iba a avanzar vinieron elecciones. Y ahora veremos qué pasa con este proyecto de memoria que le han estado dando muchas vueltas, que quiere englobar todas las leyes que existen en Cataluña y que respecto a los lugares dice que hará un inventario, especifica que existe la xarxa, esta red de lugares, y que además también crea unos paisajes de memoria democrática, que bueno, son, bueno, pues más que un lugar concreto, pues todo un entorno, ¿no? Diríamos que la batalla del Ebro sería un paisaje de memoria democrática. Y os he terminado con esta fotografía que es Camposines, que este lugar donde os comentaba que no hay nadie, es un lugar nuevo, pero que las familias sí que han hecho suyo respecto a los soldados que murieron en el frente. Nada, muchas gracias. Moitas gracias, Queral, tamén pola túa exquisita por axustar o tempo concedido. Ben, agora temos o segundo programa alrededor de media hora, un pouco máis de coloquio. Llamo a José Miguel a que se una a la mesa, por favor. E ábrese o turno de preguntas. Quen queira intervir? Bueno, sí, ironía, sí, efectivamente, pero hasta ahí sí chegan. Y entonces, la reflexión un poco venía a cuento de algo que has comentado, algo de las escuelas de memoria. Y aquí estamos cuatro, Luis, creo que Monse, Yayo, hace 2 años, precisamente pensando en este lugar. Y es un tema que igual por la tarde con el tema de San Simón, ¿no? Ahí hemos pensado, hace 2 años, en hacer un proyecto educativo centrado en San Simón, con un proyecto educativo orientado a la ría de los colegios, institutos de la Ría de Vigo, para de alguna manera entrar aquí, porque el problema que tenemos aquí es que no podemos. Esto es algo la primera vez que se hace desde ese punto de vista, cuando es la isla de la memoria, ¿no? Entonces, con el tema educativo, un proyecto educativo con una unidad didáctica orientado a la ría, ¿no? Y pedir una presencia permanente, que además pensábamos que podía ser este lugar, para gestionarlo nosotros durante todo el año. No sé si lo sabéis, pero aquí tenemos la posibilidad únicamente el domingo más cercano, el 17 de julio, de hacer una visita y lo único que paga la Xunta es los barcos que por la mañana nos llevan y nos traen, ¿no? Y es una isla donde se habla de todo menos de memoria, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás por la tarde que está la alcaldesa, ¿no? Pero
hace 2 años, y con la experiencia tuya, las escuelas de memoria, ¿no?, orientado precisamente a ese mundo, ¿no?, y además las nuevas posibilidades que da la nueva ley de educación en el tema de la memoria, ¿no?, tal como está en los currículos tanto de primaria como de secundaria, pues, digamos, recoger ese tema, porque nos parecía fundamental que a través de la isla de San Simón se podía, evidentemente, explicar todo lo que fue la guerra y la dictadura, ¿no?, con un proyecto educativo, ¿no?, y con la posibilidad, porque tenemos esa dificultad de llegar a la administración, aquí no hay nada parecido a nivel institucional, ni de dinero, ni de medios, ni nada, ¿no? Una broma absoluto que se jactaba Rajoy de decir que no gastaba ni un euro, ni hay ninguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando vuestra intervención en este sentido, ¿no?, pues pensando en el mundo educativo, que es un tema que las asociaciones, yo hablo desde una asociación de memoria, nos parece fundamental para el futuro, entrar en el sistema educativo y ver esa posibilidad, ¿no?, de crear una experiencia piloto, primero en la ría de Vigo con todos los concellos y meter a la Diputación, ahora la Diputación de Pontevedra dejó caer todo el tema, pero bueno, los concellos pensábamos que sería posible y hacer un proyecto potente, pero es pasaba, y hay un tema que quería preguntaros, por tener una presencia permanente en las asociaciones de memoria en la isla, tener un espacio físico, por cierto, donde recuperar una exposición secuestrada, hecha en el año 2006, siendo Luis Vara director general, que está secuestrada en Santiago, y que cuenta la historia de esta isla, ¿no? Entonces, en esa línea que planteabas, en todo caso es una cosa de hace 2 años, y me venía bien comentarla un poco y contar si quieres tú algo o sobre crear sobre ello. Moitas grazas, Xan. Alguna pregunta máis? Ali, por favor. Eu quería preguntaros vuestra opinión personal sobre la última ley de memoria y sobre la cuestión concreta de que en el listado, que sé que es provisional y eso de lugares de memoria, que por cierto no hay ningún lugar gallego, la mayoría son andaluces, que de los 18 lugares que están relacionados en esa lista, 13 no tengan nada que ver con el periodo de la dictadura franquista ni que sean, bueno, pues más relacionados pues con la Constitución de Cádiz, con el siglo XIX. Si consideráis que es lógico, que es una memoria democrática y que tiene que ser anterior también al tiempo republicano, o si consideráis que es un poco deturpar el objeto de la memoria, que era un poco de esta ley, que era un poco darle más, ¿no?, y completar las trabas o las ausencias que tenía la ley anterior. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esa, llevarlo al siglo XIX? Ali había unha pedida. Bueno, eu o único que teño especialmente envidia, porque todas esas accións as levamos facendo unha asociación que é moito decir, porque somos 2 personas, casi un dúo nada máis. Temos unha serie de placas montadas en Vilagarcía. Nos somos o Fallado da Memoria e Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica, unha serie de placas montadas en Vilagarcía de un tamaño tamén grande, que non contan con participación económica de ninguna institución. O que facemos realmente son unha especie de comidas da memoria, xantares da memoria, onde a xente, aparte de comer, o que fai é dar unha parte do pago desa comida que vai para a placa. Entonces, cada 1 ano ou 2 anos podemos facer unha placa. Todas estas historias se naceron no ano 2004 coa montaxe dunha... Espera que por cuestións de diabetes... No 2004, co montaxe dunha escultura conceptual na xardín de Miguel Hernández, onde iban postos todos os asesinados en Vilagarcía, non? Entonces, bueno, todos menos un, porque se nos escapou un nome. E entonces levamos feito distintos monumentos, as placas que estaba falando colócanse nos lugares onde aconteceu algún momento de represión,
todas as historias que se contan na placa son historias de memoria oral, acompañadas por fotografías, unha memoria oral que se leva traballando desde finais do século XX e entonces se van colocando todo iso, non? Bueno, decir que a exposición non está secuestrada, a exposición está aí abaixo, porque o ano pasado viñemos unha vez máis aquí a estar na San Simón con xente, non? Teremos sobre 200 personas e vamos contando toda a historia e unha cousa que nos interesaba era colocar a exposición que se fixera no 2006 con motivo da inauguración de a illa como Illa da Memoria, que estaba vará en ese momento, non? E entonces estuvemos buscando onde estaba a maldita exposición, atopámola pola estrada e mandámola vir para aquí. Non sei por que razón non a sacaron, pero sigue aí un ano e pico despois. Pero é a cousa que, bueno, iso todo viña a decir que todo iso facemos apoquinando o noso diñeiro e por iso teño gran envexa do que sucede nos outros sitios onde hai un diñeiro por parte de institucións con o cual poden facer cousas moito máis grandes que as que facemos nós. Pero o que tamén me gustaría que me explicase Gascón é o tema dos GR, das rutas que ven acompañadas ao tema do Forte de San Cristóbal. Moi ben, temos polo de agora 3 preguntas. Tienes una mano. Seguinte rolda, facemos unha rolda despois, outra rolda. Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta, el programa de escuelas con memoria que tenemos en Gobierno de Navarra, en el Instituto, os he traído unas tarjetitas a modo de recuerdo y en ellas aparecen 7 códigos QR. En el código QR que hay en la parte superior está el folleto que editamos todos los años, es un folleto que se envía a todos los centros educativos, donde se presentan unas actividades de formación para el profesorado, se presentan actividades para los centros, para los alumnos y alumnas, y en última instancia se presenta lo que es la red de escuelas con memoria por la paz y la convivencia que hay en el Gobierno de Navarra. Y al mismo tiempo se presenta una red que se ha creado a partir del Congreso Internacional que se hizo en noviembre del 22 y que se va a hacer un segundo este año, y que se llama Red Memoria. Bien. Una pequeña reflexión, porque si no podríamos estar hablando durante un par de horas y no es cuestión de ello. Para nosotros, yo soy docente de formación, yo he ejercido, llevo 40 años trabajando. Creo que lo que es la transmisión de la memoria es el elemento fundamental, si de construcción democrática o de construcción en valores estamos hablando. Y en ese sentido la recuperación del proyecto republicano yo creo que es un elemento central, porque eso es lo que se está, con el programa de escuelas con memoria se está recuperando. Valores en el sentido más amplio de la palabra. Y lo que pretendemos con este programa es intentar implementar un programa que basado en la memoria crítica dé herramientas al alumnado para conocer el pasado y sobre todo ponerlo en valor. Y sobre todo poner en valor los valores de quienes a riesgo de su vida pues se enfrentaron a un proyecto fascista que curiosamente o no tan curiosamente en estos momentos de forma cíclica vuelve a reproducirse. Y en este sentido para nosotros es la niña mimada, es decir, el programa de escuelas con memoria es un programa que aprovecho para deciros que lo presentamos en el Consejo de Europa hace 3 meses en Copenhague, que se supone que va a ser asumido por el Consejo de Europa como una buena práctica y que va a aparecer en un informe anual, espero que en enero. Es un programa, además, que lo estamos intentando replicar también en otras comunidades autónomas. Y en este sentido, la primera columna de lo que veis aquí es el segundo Congreso de Historia con Memoria en la Educación, que se va a celebrar en Pamplona, donde ya hay unas 300 personas inscritas aproximadamente, donde hay 130 comunicaciones de profesores y profesoras que están trabajando en el ámbito de la memoria crítica y proyectos educativos de centro para implementar programas educativos que vayan en esta línea. Por lo tanto, yo creo que es posible trabajar. Nosotros no
creemos que el currículum deba ser únicamente el currículum modificado, sino que creemos que tenemos que desarrollar proyectos educativos de centro donde las diferentes asignaturas o disciplinas se den la mano y trabajen en lo que es la modificación de la práctica docente. Y en este sentido, las visitas que tú planteas, yendo a tu pregunta, son fundamentales. Tanto las botellas de la libertad, enlazo con la última pregunta y así acabo. La GR 225 lo que plantea es el recorrido de 55 kilómetros, hacerlo no entero, sino la primera etapa que va desde el fuerte de San Cristóbal a la fosa de Olave, donde salieron 16 jóvenes de 18 años asesinados. Ahí se lleva una botella con cartas, con textos elaborados por los familiares de las personas que fueron asesinadas. Lo transportan los chicos y las chicas y en la fosa de Olave se lo pasan a un familiar que luego va a ir a Sorogain, que es la cuarta etapa, para hacer una nueva etapa hasta Urepel, donde la botella se deposita en un pequeño lugar de memoria en un pueblo francés y acabaremos la propuesta educativa cuando lleguemos a las 206 botellas de los asesinados. Lo mismo en el encuentro intergeneracional, pero lo mismo en las fosas y lo mismo en otros lugares. Es decir, la oportunidad que ofrece o lo que permite un lugar de memoria para transmitir de memoria con familiares es algo que no se puede obviar. Y acabo, aunque luego quiero hacer un apunte después de que Keral hable. Leranoz, 22 de mayo del 2018. Es una fosa de la fuga de San Cristóbal. Salieron 2 cuerpos. Se organizó una exhumación para que allí saliesen esos cuerpos ese día, que se celebraba pues, el 80 aniversario de la fuga. Salió. Y fueron dos colegios. Un colegio de primaria, donde un chico y una chica hablaron ante la cámara sin ningún tipo de nerviosismo y transmitieron algo muy sencillo. No entendían por qué había sucedido aquello. Entonces, sus reflexiones te hacen sobre una fosa donde ven los cuerpos, donde ven a los familiares, pues evidentemente el diálogo que se establece es un diálogo fundamental. Y aquí, en este campo, el diálogo que se podría establecer con 7.000 vidas, o 6.000, o 5.000, o las que fueran, testimoniadas, pues sería maravilloso. Es decir, que esto es una escuela de memoria en todo el sentido de la palabra. Igual que lo es la GR, cuando van caminando y van hablando con los familiares o con testigos que vieron a los presos huir. Es decir, ese tipo de experiencias yo creo que son fundamentales. Y en este sentido, animaros a que quienes seáis docentes, pues entréis, os comuniquéis conmigo, porque evidentemente con nosotros, porque evidentemente el objetivo del programa es extenderlo a todo el territorio peninsular. Bueno, yo primero, ante todo, animar, aunque seáis 2, porque la dignificación de la fosa común de Tarragona, donde había aquella escultura de una mujer al fondo y tal, se consiguió por parte de una asociación que también son 2. Y lo consiguieron. Y realmente ahora están presionando por otras cuestiones y bueno, la presión a la administración le lleva muy mal la presión. Y más hoy en día con redes y estas cosas. Respecto a la ley, a mí me dijeron, gente que estaba trabajando en ella, que se quería que el nombre, Memoria Democrática, a pesar de que la conceptualización está aún muy por definir, sí que pretendía justamente salir del periodo de memoria histórica que marcaba, ¿no? Y abarcar mucho más cronología. E incluso, como ejemplo, me pusieron, hombre, piensa que si es memoria democrática, pues algún día podremos hablar de la gente que está muriendo en el Mediterráneo intentando llegar a España, ¿no? Bueno, pero para llevarlo al extremo me pusieron este ejemplo, porque es verdad que en pocos años hay mucha gente que va a pedir por sus memorias y no son las que nosotros estamos luchando, ¿no? Bueno, con lo cual, pues sí, cronológicamente es mucho más amplio y quizá, sabiendo esto, tiene sentido que estos monumentos, primero que se hayan fijado, mayormente no sean de este periodo. Y luego, si no recuerdo mal, porque lo miré muy al principio y me sorprendió y luego lo comenté con alguien, pero ya no seguí, creo que guerra civil no aparece ni una sola vez en la ley. Sí que aparece dictadura
franquismo, pero guerra civil o guerra de España, porque hay gente que dice, bueno, guerra civil, no, esto, bueno, muy poca, pero no aparece. Y creo que también ¿no? puede conllevar cierto simbolismo respecto a lo que esta ley está pretendiendo, que en este caso es huir de este momento, de que fue la guerra civil, para ampliar el foco. Dictadura de Primo de Rivera tampoco. ¿No? No estoy yo guerra seguro. civil lo tengo claro, lo de... puede ser que franquismo... sí, puede ser. Puede Yo ser. añadir una cosita al respecto. En principio, ampliando un poco lo que decía Queralt, a las diferentes comunidades autónomas nos han solicitado que pongamos sobre la mesa diferentes lugares de memoria. En el caso de Navarra se pusieron dos, que además son las dos que están en la Ley 33/2013 y que han vuelto a ser recuperadas en el 2019. Por una parte, el Parque de la Memoria de Sartauda, que habéis visto, que ejemplifica claramente lo que es la represión, porque ahí también hay un muro con todos los nombres de todas las personas asesinadas en Navarra, además de esculturas que hacen referencia a la violencia y testimonios que buscan pues, la resolución pacífica de los conflictos, evidentemente. Entonces, el Parque de la Memoria de Sartauda es uno de los lugares que va a ser declarado como lugar de memoria democrática, y también va a ser el Fuerte de San Cristóbal. Pero en este caso también hay un problema adicional, y es que previamente habrá que delimitar la titularidad del bien, porque es un bien del Ministerio de Defensa. Entonces, en estos momentos se está negociando entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Gobierno de Navarra, se está negociando para que se elabore un protocolo que sea firmado por las dos partes, que permita, sin perder la propiedad al Ministerio de Defensa, que permita un uso diferente al que los militares están haciendo. Entonces, en ese sentido, yo confío en que el desarrollo completo de la Ley de Memoria Democrática en el ámbito, en la sección cuarta, si no me equivoco, sí, de lugares de memoria democrática, amplíe lo que tú planteas en estos momentos, es decir, que muestre un panorama muchísimo mayor y que, desde luego, incida especialmente en lo que pudo ser la democracia en el periodo republicano, y que desde esa perspectiva, por lo menos lo que nosotros hemos planteado, es que los dos lugares son lugares de represión de personas republicanas y lugares o recuerdo de personas asesinadas por defender las ideas o los valores republicanos. Y en ese sentido yo creo y confío en que el desarrollo completo permitirá tener un mapeo diferente al de ahora. Espero y deseo. Segunda ronda de preguntas, se vio por ahí Emilio, Ali, no sé si algo más. Ahí, por favor. Sí, bueno, yo lo que quería preguntar era un poco cómo veíais la continuidad de los proyectos que nos acabáis de presentar, ¿no?, en el tiempo, la posibilidad de que sigan ese buen camino, y un poco qué creéis vosotros, o bueno, esto es una pregunta un poco, o qué pensáis, ¿no?, de cómo se puede evitar que cada vez que haya un cambio de gobierno estos proyectos puedan desaparecer, ¿no? Como pasó aquí en Galicia cuando hubo el bipartito, que hubo pues se apostó bastante por las políticas de memoria, y una vez que se acabó el bipartito, pues se enterró absolutamente todo lo que se había hecho, ¿no? Y si creéis que puede haber ese riesgo, en este caso en Cataluña y en Navarra. Bueno, se me escucha. Bien, antes de nada, felicitaros por la charla, los dos. Yo simplemente es una cuestión de matiz. Bueno, dos primeros, sí, envidia, absoluta envidia. Absoluta envidia porque, como intentaré decir también algo por la tarde, el trabajo está muy avanzado, tremendamente avanzado en Galicia, pero práctica realmente no existe. Y envidia no solo de la cantidad de dinero, que todos sabemos evidentemente que todas estas cosas hay que hacerlas con dinero, sino envidia de la metodología, envidia de la capacidad de llevar adelante políticas públicas consensuadas, y ya reafirmo la opinión anterior, políticas públicas consensuadas durante un periodo prolongado de tiempo, porque es la única manera de eso. Pero mi pregunta, aparte de esta consideración un poco personal, mi pregunta va un poco, quizás, no sé si metiendo el dedo en la llaga, pero intentándolo.
¿Cómo pensáis, un pouco como representantes de dos proxectos que se están realizando e que continúan realizándose tanto en Navarra como en Cataluña, como pensáis, o como, si tenéis algún tipo de valoración respecto de la dinámica que está llevando adelante el Estado respecto de plantearlo de una manera unitaria? Todos sabemos, los que estamos desde el principio, que uno de los grandes problemas era precisamente que uno lo hacía en Navarra, otro lo hacía en Cataluña, otro lo hacía en el País Vasco. La solución que ha adoptado, creo que el Estado, es una solución un poco, no sé si, a mí me parece a veces de café para todos, pero no sé, hasta simplemente como valoración, ¿no? Sin ninguna cuestión, digamos, negativa, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, evidentemente, con la ampliación del concepto de memoria histórica a memoria democrática, también comentaré algo en ese sentido, pero bueno, simplemente por incidir un poquitín en el debate, ¿cómo pensáis desde proyectos concretos, si se puede hablar concretos, ¿no? De la actitud, de la metodología, de cómo se está llevando adelante esto por parte del Estado, ¿no? Porque una manera quizás también, y ya termino, de blindar en parte este tipo de políticas es sumar a la mayor cantidad de gente posible en esto. Y los rumbos políticos pueden ser de una manera o de otra, pero los rumbos políticos también puede ser que el Estado tenga un rumbo político que blinde, que sea capaz de blindar con políticas blindadas para continuar esas políticas cuando en las comunidades autónomas eso no se produce, ¿no? Quiero decir, no, simplemente eso, ¿no? Muy bien, moitas grazas. Alguna pregunta máis? No, parece que non. Bueno, eu abusando da miña condición. En el caso de Queralt, a mí me ha interesado mucho todo ese debate sobre un lugar de fusilamiento que lo había sido en la retaguardia republicana y después franquista, conociendo la historia contemporánea de Cataluña. Por ejemplo, yo sé que en el catalanismo conservador, sobre todo en zonas rurales interiores, la memoria de la represión republicana es bastante fuerte, sobre todo la represión anarquista, digamos, irregular, etcétera, ¿no? ¿En qué medida eso sigue coleando y en qué medida eso también no puede bloquear algunas iniciativas? No sé si en esto, claro. En otra ocasión nos has hablado, por ejemplo, también de algunos lugares de memoria vinculados a los vencedores y que más o menos pasan inadvertidos. El monumento en Montserrat a los requetés, a los que requetés, ¿cómo se llama? El Culel, el Tortosa. Bueno, por Tortosa han tomado medidas, pero en el Culel, donde todos conocemos por Javier Cercas, ¿no? Claro, esto plantea esa cuestión que tú al final también señalabas. Quizás en el caso de Navarra, como en el caso de Galicia, no nos afecta, porque aquí solo ha habido una represión, ¿no? Diferente carácter, lo que se quiera, a la otra. Pero esto, ¿en qué medida sigue es un debate que está ahí soterrado o no? O simplemente otros lugares de memoria, como no molestan, pasan inadvertidos y no se intervienen. Bueno, y ahora respondes. Bueno, yo, por lo que respecta a Navarra, la continuidad de los proyectos quiero pensar que está garantizada. Y creo que también lo comentaba antes un poco, y cuando veníamos, la ley de lugares de memoria fue aprobada con 48 votos a favor y 2 abstenciones, y tenían que haber sido favorables. Las reuniones que se producen de la Comisión de Memoria y Convivencia en el Parlamento de Navarra, las críticas que pueden surgir son, no voy a decir que sean irrelevantes, pero yo creo que la mayor parte de los grupos políticos están de acuerdo con la dinámica, con la orientación de las políticas públicas de memoria que se está haciendo. Y sobre todo porque parten no tanto del consenso, pero sí parten del rigor. Y aquí me gustaría hacer lanzar un recuerdo a No me sé voces, también lo comentaba antes, y a todo lo que fue el proyecto que Lourenço dirigió y que nos pasó su base de datos al Fondo Documental de la UNA, donde estaréis más investigadores en aquella época. Yo tampoco sé quiénes, yo con Lourenço tengo una buena relación. Un proyecto que para nosotros ha sido fundamental y que, por lo tanto, las políticas públicas de memoria que se están haciendo en estos momentos en Navarra parten de eso, de un rigor histórico, de un rigor historiográfico, de una documentación
muy rica, muy intensa, y que por lo tanto buscan la recuperación de la verdad, y desde esa perspectiva pues se está trabajando. Y por lo tanto los disensos que hay yo creo que son escasos. Evidentemente hay puntos de vista que se plantean por parte de algunos historiadores acerca de si se puede profundizar más en el reconocimiento o no de los victimarios, es decir, hay polémicas, evidentemente. Pero a nivel político y a nivel social yo creo que hay un apoyo a lo que se está haciendo por parte del Gobierno de Navarra. Y espero que en el futuro pues se reedite el acuerdo político que existe en estos momentos y que pueda permitir seguir profundizando. Yendo incluso más allá, porque ese es otro de los retos. Ahora se va a trabajar en el segundo plan de convivencia del Gobierno de Navarra, donde la memoria histórica, democrática, la memoria crítica, pues es uno de los puntales para fomentar y favorecer esos espacios de convivencia. Porque en realidad al final de lo que se está hablando también es de una pugna o de un problema de convivencia. Al respecto de la dinámica del Estado, si es una dinámica de trabajo unitaria o no, yo puedo decir que la comunicación con Navarra es fluida, en principio. Hay una conferencia sectorial donde están todas las comunidades autónomas, donde están las consejerías, donde se reparten fondos para llevar a cabo el proceso de exhumación de fosas, no solamente por parte de los gobiernos autónomos, sino también por parte de las diputaciones o por parte de otras entidades. Y en ese sentido sí que es cierto que, hay comunidades autónomas que en la última conferencia sectorial me consta que no acudieron, de signo popular. Y eso pues es también, en las anteriores, yo creo que todas las comunidades prácticamente estuvieron presentes y ahora algunas se han marchado. Yo tampoco conozco muy bien cuál es la dinámica de la Secretaría de Estado. No quiero eludir la respuesta. No conozco muy bien si ellos se reúnen periódicamente con asociaciones, se reúnen periódicamente si convocan a familiares, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que en el Gobierno de Navarra hay una comisión técnica en la que están asociaciones y luego representantes del Parlamento y de las universidades. Y luego también hay una comisión, o había una comisión de asociaciones al margen de este órgano oficial, que ahora se ha reorientado más, como decía antes, a una especie de comisión de fosas o de plan de exhumaciones. Y en la medida de lo posible, tanto participamos en los homenajes y actos que hacen el mundo asociativo como entidades locales. Estamos prácticamente todos los fines de semana yendo de un sitio a otro y la comunicación es fluida. Sí que es cierto que, y eso daría para otro debate, sí que es cierto que en el caso de Navarra, por ejemplo, el movimiento asociativo fue muy intenso, las reivindicaciones muchísimas, se creó un humus del cual nos hemos nutrido los demás y quienes ahora tenemos responsabilidades en la gestión, pero hay un debate importante. Cuando llega un gobierno y desarrolla un plan que coge lo que el mundo asociativo ha reivindicado y lo pone sobre la mesa y lo desarrolla, el debate es qué le corresponde a partir de ese momento al mundo asociativo, que antes era quien encabezaba todas las políticas, no públicas, sí privadas, que también era una apuesta que hicieron los gobiernos de la transición, privatizar la memoria, y eso también es otro debate. En ese sentido, yo creo que sí que es necesario reformular, discutir, plantear qué es lo que yo concluiría, el movimiento asociativo es fundamental y nunca debe dejar de reivindicar. ¿Por qué? Pues porque puede haber cambios de gobierno y por lo tanto volvemos otra vez al punto de partida. Pero bueno, en el caso de Navarra, y acabo, en principio yo me jubilaré el año que viene, lo anticipo, pero espero que quienes van a seguir impulsando estas políticas. Gracias. No, yo creo que en Cataluña no tendría que haber problema también para la continuidad. No. Gobierne con quien gobierne, no parece que pueda gobernar el PP o Vox. Los otros partidos siempre se han mostrado muy a favor de todas estas políticas. Otra cosa es sobre qué focalizan y cómo lo hacen y tal. Con lo cual no creo que haya peligro, ¿no? Sí que es verdad que estaría muy bien proteger lo que se tiene
Y en este sentido yo creo que estaría muy bien que, por ejemplo, el director del Memorial Democrático se nombrase por 4 o 6 años. Y en cambio ahora está a vaivén de los cambios políticos. Entonces, si un gobierno dura poco, como nos ha pasado últimamente, pues este va cambiando continuamente, con lo cual no tiene tiempo de llevar a cabo las políticas que él cree de memoria, ¿no? Desde el Memorial Democrático. Entonces, si pones a una persona que tiene 4 o 6 años de horizonte para actuar, más allá de quien gobierne, con un presupuesto también fijo que no se pueda disminuir, que se pueda aumentar, pero que no se pueda disminuir, bueno, yo creo que sería una forma de preservar un poco lo que se ha hecho, ¿no? Y que justamente, pues, si entra un gobierno que tiene otra perspectiva al respecto, pues no pueda minvar lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y a nivel de relaciones con el Estado, yo sé poco, lo único que sé es que hay muy buenas relaciones con Cataluña, tampoco no sé cómo funcionan internamente, que como siempre pasa todo pasa por las relaciones personales, depende de quién está al frente de las cosas, pues van de una forma, van de otra, y al final esto tiene mucho que ver con lo que se hace y lo que se ve a cabo, etcétera. Y luego sí que tengo la sensación, y por alguna cosa que he hablado con gente de allí, que en estos años se han focalizado mucho en cuestiones problemáticas como comunidades que no querían abrir fosas. Entonces, se han focalizado mucho en esta cuestión o en el Valle de los Caídos, ¿no? Y las comunidades autónomas que ya tenían los programas que funcionaban, pues en la nave va, ¿no? Pues han apoyado, han hecho lo que querían, pero no ha habido ningún problema, sino más allá de buenas relaciones y contacto, creo que continuo y muy bueno con Cataluña. Y finalmente, respecto a esta memoria de los vencedores, hasta el 2010 hubo en Bot, que es en la Batalla del Ebro, la retaguardia franquista, se ubicó un hospital, una zona, la zona de la Terra Alta, donde hubo un enfrentamiento en el 36 social muy fuerte y hubo diversas muertes por parte de sindicalistas, de sindicatos agrarios, hacia gente que se consideró que era antirrevolucionaria. Había una placa enorme de estos de Coídos por Dios y por España presentes, enorme, en la iglesia, en la fachada exterior de la iglesia. Y no fue hasta el 2010 que pudo retirarse, porque hasta entonces los vecinos no querían ni oír hablar de la retirada de esta placa, ¿no? Pero desde entonces realmente había un monumento a los requetés del Tercio de Montserrat en Montserrat, que no creaba disputas, nadie lo reivindicaba, y había alguien que pedía sacarlo. Y al final la Generalitat, disimuladamente, una noche lo hizo desaparecer, o una tarde lo hizo desaparecer, y salió el día siguiente la noticia, conforme se ha retirado este monumento, vale, pues se ha retirado. No, es decir, yo creo que la memoria de los, vamos a hacerlo grande, ¿no? Ponerlos todos al saco de los vencedores, ya no sé, en Cataluña se ha ido diluyendo, no comporta conflicto. Y también porque creo que es difícil que la asuman partidos como PP y Vox, porque a pesar de que eran víctimas de los vencedores, hay un catalanismo ahí detrás, ¿no? Es decir, hay cuestiones que no permite hacer un blanco-negro, ¿no? Supongo. Entonces, ha dejado fue conflictivo, pero ha dejado de ser conflictivo, creo.